Bienvenidos a las recomendaciones de Metropolitan Comics. Hoy os traigo verdadera historia del cómic, la obra maestra de Watchmen, con guión de Alan Moore y dibujazo de Dave Gibbons, por 50 euritos, esta nueva edición que ha sacado Panini en 2025. Este cómic siempre tiene que estar disponible, seguro que la gran mayoría de los que estéis viendo este vídeo ya la hayáis leído o hayáis oído hablar de él, o hayáis visto la película o la serie que se hizo en su momento de HBO, pero aquí tenemos la obra original, sin trasuntos raros con DC ni experimentos extraños que no acabaron nunca de funcionar, ya que yo creo que Watchmen es un trabajo cerrado, autoconclusivo y que se entiende perfectamente en estos 12 números, donde aquí se le encargó a Alan Moore un trabajito en el cual pues contara una historia de pijameo diferente, con un tono más adulto, un tono distinto, mientras realizaba su prestigiosa saga de La Cosa del Pantano en línea Vértigo, y él quiso utilizar a personajes de la Charlton, como podían ser Question, como podían ser Blue Beetle, Capitán Átomo, pero DC no le dejó, y le dijo que hiciera personajes de nuevo cuño, y él los trasuntó un poquito, y de ahí salieron pues todos los que veis por aquí. Este sería el equivalente a Blue Beetle, teníamos al Búho Turner, el equivalente a Question sería Rorschach, Capitán Átomo con el Doctor Manhattan, y demás personajes que irán apareciendo por aquí en una trama que empieza con un misterioso asesinato. Vemos que el comediante, uno de estos héroes, para ponernos un poquito en situación, estamos en un mundo realista, ambientado a principios de los años 80, en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, donde, como punto diferenciador de nuestra época real, pues aquí sí que han existido una suerte de justicieros o de superhéroes, algunos de ellos que sí que tenían cierto poder, pero en general simplemente era gente disfrazada, un poco persiguiendo ciertas metas, impartiendo justicia, trabajando para ciertas organizaciones gubernamentales o por su propio ego, pues se disfrazaron de superhéroes y se juntaron para intentar hacer del mundo algo mejor. Y como volviendo un poco a este comienzo, tenemos este asesinato del comediante y a Rorschach, que está investigando qué es lo que ha podido pasar, lo cual pues le va a ir llevando a un entramado en el cual al parecer existe un asesino de héroes que se está cargando a todos estos personajes que os he ido comentando. Esto va a servir como excusa argumental para poquito a poco en estos 12 números ir presentándonos a todos los distintos personajes, a la vez que nos van desarrollando un mundo bastante oscuro, un mundo absorbido totalmente por la paranoia de la gente ante esa inminente tercera guerra mundial, esa guerra nuclear que va a acabar con el mundo, y al mismo tiempo que nos van presentando y le van dando forma a estos justicieros, también van a coger a distintos personajes humanos como este kiosquero y este chavalín afroamericano gorrón que se vaya a leer los cómics de este hombre por la cara, y muchos otros que van a ir apareciendo por ahí como un redactor de un periódico, una pareja de lesbianas que van a estar por ahí un poquito de fondo, pero que luego van a tener una importancia capital en el clímax de la historia, ya que Alan Moore no da puntada sin hilos. Todos los números son una obra maestra del cómic. Realmente tenemos un poco esa estructura en 9 viñetas muy clásica de Alan Moore, con muchísimo texto. O sea, esto es un cómic realmente, si no estáis acostumbrados a este tipo de lectura, se va a hacer un poquito espeso, pero es que ningún diálogo está fuera de lugar, ninguna situación no va a tener luego una importancia. O sea, realmente es una lectura que se disfruta muchísimo a lo largo del tiempo. Yo la he vuelto a redescubrir después de 10 años, que yo creo que fue la última vez que me la leí, y sigue siendo tan buena como en su momento. De hecho, creo que incluso la he disfrutado más, porque ya sé a lo que me enfrento y ya sé más o menos de qué va la trama, y voy buscando otras cositas, otros mensajes ocultos, otras segundas, terceras lecturas que siempre tiene un poquito de fondo todos los cómics de Alan Moore, pero este en especial lo va a tener también. Volviendo un poco a ese kiosquero y a ese chavalín afroamericano, hay una historia que se va cruzando con esta y que tiene también conexiones con lo que está pasando, la historia del navío negro, que recuerdo que en su momento se me hizo un poquito pesada, pero ahora la he disfrutado bastante, de una suerte de bucanero que se queda un poco tirado y que teme que los piratas que le han dejado en esa situación, en la que han matado a toda su tripulación, a todos sus camaradas, pueda ir a su pueblo y mate a su familia, y veremos un poco ese viaje a la locura de ese navegante, que va a ser súper turbio esa historia, y se va a ir mezclando, como os digo, con esa paranoia que va aflorando un poco en la gente, y que, como os digo, luego en el capítulo último, en el episodio 12, todo eso va a confluir y va a reventar en esa, como os digo, ese clímax de la historia tan brutal. Y que sí que es cierto que, a pesar de que yo soy partidario de que su adaptación a cine sí que estuvo muy bien,
ahí sí que hubo un cambio radical que yo creo que cambia la historia por completo y que aquí se desarrolló muy bien, como os digo, por esa manera de ir desarrollándolo todo tan poquito a poco. Y un poco a modo de resumen, porque sinceramente no sé qué puedo aportar yo en esta reseña de un cómic del que se han hecho tantas tesis, tantos programas, tantas cosas. Simplemente deciros que debéis de leerlo en algún momento de vuestra vida. Esto es un cómic que al mismo tiempo es una oda al pijameo y al mismo tiempo es una crítica, es mostrarnos un poco esa decadencia de ese universo, de cómo se desmorona, ¿no? Un poco esa visión idealizada que tienen muchos de estos personajes del mundo, cuando el mundo realmente se te planta delante y ves su crudeza, ves cómo todo estalla y todo te supera, y con muchísimas reflexiones. La verdad que es un imprescindible del cómic que debéis de leer en esta edición, que viene plagadita de extras, con un poco pues el guión original, algún pequeño epílogo que nos cuenta aquí el propio autor, Alan Moore, bocetos, todo tipo de descripción de personajes, tenemos también galería de portaditas, y otra cosa que también es interesante, que después de cada número tenemos un pequeño extra que va a darnos un poquito más de contexto sobre el capítulo que acabamos de leer. Siempre es interesante echarles un vistacillo porque hay pequeños huecos de la trama que a lo mejor no acaban de encajar del todo, y leyendo estos capítulos finales veremos que pues ya vamos a tener todo ese contexto y todo lo que nos han querido contar muy claro. Como os digo, como toda buena lectura de Alan Moore, os enfrentáis a un gran desafío, una lectura que va a exigir mucho del lector, pero al mismo tiempo que exige, da muchísimo. Watchmen, imprescindible, obra maestra del cómic. Si no la tenéis, estáis tardando. Y hasta aquí la reseña de hoy. Un buen like si os ha gustado, suscribiros si estáis suscritos y estad atentos a próximas recomendaciones de Metropolitan Comics. Hasta la próxima.